Hace más de un siglo, al inicio del siglo XX, Colombia se encontraba inmersa en una serie de acontecimientos sociales, políticos y económicos que marcarían su historia de manera significativa. La Guerra de los Mil Días, la Primera Guerra Mundial y la Gran Depresión dejaron huellas profundas en el país, afectando su desarrollo y su sociedad. En los años que siguieron, Colombia se vio enfrentada a una serie de conflictos que agitaron su estabilidad. El periodo de la violencia, el Bogotazo y la dictadura de Gustavo Rojas Pinilla fueron momentos turbulentos que sacudieron al país. Sin embargo, también se vivieron avances importantes como la instauración del Estado benefactor y el surgimiento del modelo interventor. Con la llegada del Frente Nacional en 1958, Colombia intentó encontrar una salida a sus conflictos políticos, pero el nacimiento de las guerrillas y la incursión del narcotráfico marcarían un nuevo capítulo en su historia. Las crisis sociales y la evolución económica de los años 80 y 90 trajeron consigo nuevos desafíos y transformaciones, incluyendo la nueva constituyente de 1991. En medio de estos acontecimientos, la economía colombiana experimentó cambios significativos, con la importancia del café como motor económico, la evolución de la industria y la incursión del petróleo como nueva fuente de ingresos. Sin embargo, la introducción de las economías ilícitas, como el narcotráfico, también impactó de manera negativa en el país. En el ámbito social, los movimientos sociales lograron importantes conquistas en materia de derecho y justicia social, mientras que en el plano político, el conflicto armado y la emergencia de diferentes grupos generaron una profunda transformación en la sociedad colombiana. En los inicios del siglo XX, Colombia se encontraba en un periodo de transición y transformación. La Guerra de los Mil Días, que tuvo lugar entre 1899 y 1902, dejó secuelas profundas en la sociedad colombiana. Este conflicto, que enfrentó a liberales y conservadores, causó la muerte de miles de personas y devastó gran parte del territorio nacional. Las consecuencias de esta guerra civil perduraron en la memoria colectiva del país y marcaron el inicio de una época de inestabilidad política y social. Posteriormente, la Primera Guerra Mundial tuvo impactos significativos en Colombia, a pesar de que el país no participara directamente en el conflicto. La economía colombiana se vio afectada por la disminución del comercio internacional, la caída de los precios de las materias primas y la reducción de las exportaciones. Todo esto provocó una recesión económica que se tradujo en desempleo, pobreza y precariedad laboral en el país. La Gran Depresión de 1929 agravó aún más la situación económica de Colombia. La caída de los precios de los productos agrícolas, la disminución de las inversiones extranjeras y la crisis bancaria afectaron seriamente a la economía nacional. Miles de colombianos perdieron sus empleos. Las empresas cerraron y la pobreza se extendió por todo el país. En el ámbito político, la década de 1910 estuvo marcada por la violencia y los conflictos internos. Surgieron movimientos de izquierda como el socialismo y el comunismo que cuestionaban el orden establecido y buscaban transformar la estructura política y económica del país. Al mismo tiempo, se intensificaron las luchas entre liberales y conservadores, que enfrentamientos armados y persecuciones políticas dejarían un saldo de violencia y muerte en todo el país. La sociedad se encontraba dividida y enfrentaba graves problemas que afectaban a la población en su conjunto. Estos acontecimientos sentarían las bases para los cambios y transformaciones que marcarían el devenir del país en las décadas siguientes. Vengan con hipocresía, que conocemos sus nombres y el pueblo los conoce.
y saben que esas pequeñas minorías se defienden mutuamente por encima de sus ideas para defender sus intereses, en contra de los intereses del pueblo que trabaja, en contra de la clase media y en contra de la clase trabajadora, en contra de los profesionales y en contra de los intelectuales, en contra de los industriales y en contra de los agricultores y de los cafeteros, que no tienen el teléfono de las influencias políticas que funciona igual para las voces de la oligarquía conservadora que para las voces de la... Y es que en el corazón del siglo XX colombiano sucedieron una serie de acontecimientos que marcaron de manera indeleble la historia del país. Pues para empezar, el periodo de la violencia, que abarcó desde 1945 hasta 1958, Colombia se sumergía en un conflicto armado de proporciones inimaginables. Las disputas entre liberales y conservadores, que tenían sus raíces en diferentes ideológicas, sociales y económicas, desencadenaron una ola de violencia que dejó miles de muertos y desplazados, sembrando el caos en todas las regiones del país. El Bogotazo en 1948 se convirtió en un punto de quiebre en la historia de Colombia. La muerte del carismático líder Jorge Eliezer Gaitán, quien representaba las esperanzas de cambio y justicia social para muchos colombianos, desencadenó una serie de disturbios y saqueos en la capital que se extendieron a otras ciudades del país. Este evento marcó el inicio de una nueva etapa de violencia política y social en el país que tendría repercusiones en el devenir político de Colombia. Los hombres colombianos no podemos ser manejados con ese irrespeto. Es nuestra dignidad que está por encima de los partidos. No nos roban nuestro propio aliento de ayer. Con la llegada de Gustavo Rojas Pinilla al poder en 1953, se estableció una dictadura en un intento por poner fin a la violencia y restaurar la estabilidad en el país. Sin embargo, la dictadura de Rojas Pinilla se caracterizó por la represión y el control autoritario sobre la sociedad, lo que generó cierto rechazo por parte de la población. Paralelamente, durante este periodo, se consolidaba el Estado benefactor colombiano. Entre 1946 y 1958 se implementaron políticas sociales y económicas destinadas a reducir la desigualdad y mejorar las condiciones de vida de la población. Se promovieron reformas en áreas como la educación, la salud y la vivienda, con el objetivo de garantizar un mínimo de bienestar para todos los ciudadanos. La industria cafetera seguía siendo el pilar de la economía colombiana, generando importantes ingresos que impulsaron el desarrollo de otras áreas como la industria textil y manufacturera. A partir de la década de 1950, Colombia experimentó un modelo interventor que buscaba modernizar la economía y promover la industrialización. El gobierno intervino en la economía a través de la creación de empresas estatales y la promoción de la sustitución de importaciones, con la intención de reducir la dependencia del país respecto a productos extranjeros y fomentar la producción nacional. En este contexto de transformaciones, surge el Frente Nacional en 1958 como una alianza entre los dos partidos tradicionales, liberales y conservadores, con el objetivo de poner fin a la violencia política y garantizar la estabilidad del país. A pesar de que se logró mantener la paz durante varios años, la exclusión de otros partidos políticos generó una profunda crisis de representatividad y participación en la vida política colombiana. La década de 1960 marcó el surgimiento de las guerrillas en Colombia, un fenómeno que transformaría profundamente el conflicto armado en el país. Grupos insurgentes, como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y el ELN, se expandieron por todo el territorio nacional,
desafiando la autoridad del Estado y buscando cambios sociopolíticos a través de la lucha armada. Esto dio lugar a una nueva etapa de violencia y conflictos que se prolongaría por décadas. Los años 1970 fueron testigos de la incursión del narcotráfico en la escena colombiana, un fenómeno que cambiaría para siempre la dinámica del conflicto armado y la política en el país. Los narcotraficantes amasaron grandes fortunas a través del tráfico de drogas, corrompiendo a las instituciones del Estado y generando una cultura de violencia e impunidad que tendría consecuencias devastadoras en la sociedad colombiana. En las décadas de 1980 y 1990, Colombia enfrentó una profunda crisis social y económica marcada por el crecimiento de la pobreza, la desigualdad y la violencia. La nueva constituyente de 1991 representó un intento de superar estas dificultades y sentar las bases para la construcción de un país más inclusivo y democrático. La Constitución de 1991 introdujo importantes reformas en áreas como los derechos humanos, la participación ciudadana y la descentralización del poder, con el objetivo de fortalecer la democracia y garantizar un mayor respeto por los derechos fundamentales de todos los colombianos. Bye.